Entonces, diciendo esto, que es ese encuentro de lo pesimista y lo vital, nada, me gustaría pasarle la palabra a Cristian para que nos cuente lo que tengas ganas y charlamos. Eso, gracias. Bueno, te agradezco tus palabras y bueno, les agradezco que hayan venido en esta noche digna de anarquistas, por cierto. Y bueno, agradecido también por el esfuerzo colaborativo, pero enorme esfuerzo en sacar este audiolibro. De hecho, yo estoy más bien asombrado todavía porque si alguien me hubiera dicho a mis 18 años que alguna vez iba a salir un disco hecho por mí, era como si me hubieran dicho, bueno, algún día vas a viajar a la luna. O sea, no estaba, nadie conoce su futuro, nadie conoce el futuro en realidad, pero no lo podía prever así. También por otra razón, porque si bien cada época tiene sus propias tecnologías, vamos a ponerlo así, asequibles, cuando yo me inicié en las ideas y en actividades anarquistas, bueno, la tecnología era otra en principio. Es decir, salían revistas mimeografiadas, fotocopiadas, hechas arrochadas, de hecho, en forma casera. Creo recordar que en la Federación Obrera Regional Argentina todavía había viejos que tenían escondida una antigua Minerva, que era una imprenta de hacía 50 o 70 años. Es decir, todo se hacía con dificultad, pero se hacía. Y si se hacía, es porque a pesar de la dificultad había voluntad de hacer algo. O sea, las cosas se hacen por fuerza del deseo, no por obligación ni tampoco porque es posible. Aún si hubiera tecnologías mucho más sofisticadas y superiores, sin esa voluntad, sin ese deseo, nada significan en principio. Por cierto, aquí Pablo dice que yo debo haber escrito que el anarquismo es como un animal en extinción permanente. En realidad no lo percibo así. Yo percibo que el anarquismo no es existente, sino insistente. Es algo que insiste. Sorprendentemente, porque es algo casi contranatural. La mayor parte de las personas piensan en términos de pirámides a la estructura social o a sus estructuras, bueno, cotidianas, ¿no? Laborales, afectivas también. La imagen de la pirámide es poderosa, muy casi inmemorial, indestructible, por decirlo de esta manera. Y sin embargo es algo que insiste. En verdad, la situación del anarquismo en la actualidad, aunque esto pueda parecer paradojal, es espléndida con respecto al momento en que yo me acerqué a los anarquistas, que era difícil incluso encontrarlos. Eran muy pocos. No solo eran tan pocos, sino que además parecían vivir en una isla misteriosa y aislada, por cierto. Aislada quiero decir de lo que en ese momento, fines de la dictadura, eran los grupos políticos que se movían en Argentina, que eran básicamente, dejando de lado a los sindicatos, eran básicamente tres. Eran los radicales, los peronistas y lo que se llamaba la izquierda, que estaba conformado por grupos peleados entre sí, pero que tenían su consistencia, vamos a ponerlo de esta manera, teórica, y además tenían militancia. De esos tres grupos que menciono, ni radicales ni peronistas han desaparecido exactamente, la izquierda sí.
la izquierda es minoritaria, tiene un 1% de los votos a nivel nacional, es casi como decir que son medio anarquistas, pues no trascienden en última instancia. Con diferencias, porque ellos les gustaría trascender, digamos, pero la verdad es que quedaron acorralados en el mismo lugar, por decirlo de esta manera. Perdieron, que es algo que yo nunca pensé que iba a ver, perdieron una referencia positiva o negativa, pero la perdieron, que era la referencia geopolítica internacional, es decir, la Unión Soviética y los países del Este y China por el otro lado. Y además perdieron la consistencia teórica. Hoy es raro encontrar grupos de estudio o en las universidades personas que se ocupen de, como yo llegué a conocer, que pasan horas y horas, días, años de su vida estudiando teoría marxista o abstrusas interpretaciones encontradas entre distintos grupos. No, todo eso ha sido reemplazado. Es mucho más fácil hoy encontrar, no sé, grupos de estudios de género o de poscolonialismo o de la situación latinoamericana que encontrar marxismo. Es decir, que la situación con que yo me encontré cuando yo me inicié en el anarquismo era lo dominante en el espacio político que ya mencioné, y este pequeño grupo aislado de anarquistas, que eran muy pocos. Y yo creo que muy rápidamente saqué una conclusión, y es que el número no era importante. Costaba sacar esta conclusión porque todo grupo de personas que abreva y promueve una idea y la promueve, le gustaría que mucha más gente la escuchara, la tuviera en cuenta, conociera rudimentos o mucho más, se volviera adepto a ella. Indudablemente es como, por decirlo así, el espíritu evangélico que hay detrás de cualquier grupo político. Sin embargo, el anarquismo nunca necesitó de un gran número de personas para dispersar su idea. A veces bastaba una sola persona que llegaba a un pueblo, se establecía, tenía su oficio y ponía un pequeño local y una pequeña biblioteca o ateneo, como le llamaban. Incluso, si se piensa en Argentina, creo que en el año 1910 la policía tenía contabilizados unos 3.000 anarquistas en la capital. Quizás fueran un poco más, pero eran 3.000 del núcleo duro, por decirlo de esta manera, que no es un gran número. Sin embargo, su diario vendía 30.000 ejemplares, llegó a vender 30.000 ejemplares, un número al cual hoy no llega a página 12 de venta. Es decir, si son 3.000 y venden 30.000, quiere decir que quienes los leen son otros. Gente interesada en saber la posición de los anarquistas o influenciada de alguna manera, o incluso gente que está en la vereda contraria, pero le interesa saber qué opinan los que quieren destruir la sociedad, como se decía. Es decir, que nunca considere el número como un problema. El número bajo, por decirlo así, de adherentes o de personas que se ocupan de promover las ideas, solo es problemática cuando las ideas no se renuevan o cuando las personas no logran conexión con los malestares y las tendencias sociales que están moviéndose, o bien cuando se vuelven duros de cabeza, qué sé yo, que es un peligro permanente, por cierto, no solamente en la vida de las organizaciones políticas o ideológicas, sino en la vida personal. Entonces, ¿por qué digo que es espléndida la situación actual? Y porque en aquel momento, no sé si en Argentina particularmente, que es un país muy extraño, donde las personas aman el Estado, pero de ser posible lo defalcan. Es decir, es un doble vínculo permanente, muy extraño que se tiene aquí con el Estado. Todo se lo espera del Estado, pero no se está dispuesto a darle nada en lo posible. Y
Pero quiero decir que no es un país fácil para las ideas anarquistas y sin embargo hay curiosamente una audibilidad posible dentro de esa lógica problemática del argentino, digamos, ¿no? Que tanto tiende a la masificación como al individualismo, que tanto tiende a mirar para arriba como a escaparse por algún costado. Entonces, no es lo importante, creo yo, salvo en determinados momentos históricos que uno puede estudiar o recordar, no es importante el número. Por lo demás, y por otra razón, dije que los anarquistas parecían vivir en una isla misteriosa cuando yo me acerqué, pero aislada. Es decir, no mantenían contacto con el resto del grupo político, ni querían tampoco. En cierto sentido, estaban afuera, por decirlo de esta manera, de la imaginación política habitual. A mí nunca me molestó eso. Me alegro de no haber perdido tiempo estudiando marxismo, por ejemplo. No quiere decir que no lo haya leído ni que no lo tuviera en cuenta, sino que me salvé de eso, digamos. Tanto postergué que al final desapareció. De la misma manera, la gente que era, bueno, mayoritariamente en aquel entonces y en el fondo todavía al día de hoy, peronista o radical, bueno, o la Unión Cívica Radical, que eran como los dos partidos clásicos que habían nacido en Argentina, tampoco tenía mucho que ver, digamos, con los anarquistas. Se podían tener vínculos, obviamente, con el extrarradio de cada uno de estos grupos, lo sabía, pero no determinaban en absoluto el tipo de mentalidad que había en los anarquistas. De hecho, quienes se preocupaban por pelearse o por lanzar brulotes y lanzamientos de misiles contra estos grupos más elefantiásicos, para mí perdían el tiempo, era una pérdida absoluta de tiempo, que podía, como ocurre en las redes sociales hoy en día, resultar gratificante levantarse la mañana y decir, a ver a quién le puedo arruinar el día, pero honestamente no era para mí lo importante. Eso con respecto al número. Lo que sí es misterioso es la insistencia de las ideas anarquistas. Podrían haber desaparecido. Hay movimientos políticos que desaparecieron, incluso algunos que llegaron a tener mucha importancia, hasta gobernaciones en Argentina y en el mundo. Hay ideologías que desaparecieron mientras tanto en estos últimos 200 años, pero sin embargo el anarquismo insiste. Es raro encontrar un adolescente, raro digo, que no vaya a una librería y no compre un libro de Rimbaud o de Baudelaire y de paso se lleva uno sobre anarquismo. Es decir, hay como una configuración. Si ustedes quieren pueden meter también ahí a Alejandra Pizarnik y alguna feminista enojada de hoy y listo, con eso arman una bomba. Pero sí, se arma así. Lo cual revela que el anarquismo, para mí por lo menos, que esa insistencia es de tipo existencial, que luego obviamente se conecta con los dilemas políticos de una época, con los problemas concretos que tienen las personas en su mundo de afectos o bien en sus prácticas de vida. Digo esto porque los anarquistas nunca han sabido ni aprovechar ni conectarse bien con ese malestar existencial. Y sin embargo, basta revisar los últimos 40 o 50 años de innovaciones, por decirlo así, en las protestas sociales, y no precisamente las más notorias, sino en algunas que fueron como siendo, no subterráneas, no sé si es la palabra, pero deslizándose por abajo de lo aparente, y el anarquismo tiene mucho para decir sobre ello.